Nada, estábamos hablando de la fisiopatología. Una vez el virus entra al sistema respiratorio, llega a los alvéolos y aquí se une y penetra la célula a través de dos receptores. La enzima transmembrana convertidora de angiotensina y luego también parece que está relacionado al TREMS2. Una vez entra a la célula uniendo a través de esos receptores por su proteína spike en la envoltura, entra en la célula y ya empieza con una replicación. Cuando ya empieza a haber una replicación viral, eso atrae una respuesta inflamatoria en la que hay una cascada de activación de diferentes citoquinas, macrófagos e incluso células glóbulos blancos, ¿vale? Entonces lo que se provoca es que hay un acúmulo de líquido, fluidos, detritus y en lugar del contexto, digamos, de la batalla inflamatoria que se genera, y además hay una permeabilidad capilar que hace que dentro del alvéolo todavía entre más líquido intersticial, y eso es lo que acaba generando el distrés respiratorio del paciente. Para hacer una aproximación diagnóstica siempre tenemos que tener una sospecha clínica. Entonces, la sospecha clínica en el caso del COVID sabemos que generalmente son síntomas pseudogripales, pues, fiebre, dolor de cabeza, mialgias, congestión. Hay veces que también puede provocar síntomas gastrointestinales como diarrea o vómitos, y en algunos casos también puede provocar incluso afectación cardiovascular o neurológica. Siempre con la aproximación diagnóstica realizaremos unas pruebas complementarias. En el caso del COVID es importante las pruebas de imagen para descartar una neumonía añadida, y las pruebas de laboratorio que nos dan parámetros que no son exclusivos, pero que sí que nos hacen sospechar de que pueda haber una infección por el COVID, como puede ser la linfopenia, la elevación de transaminasas, la elevación del dímero D o elevación de reactantes de fase aguda. Una vez tenemos la sospecha clínica, siempre hay que confirmarlo con un método de laboratorio. Dentro de los métodos de laboratorio tenemos la amplificación de los ácidos nucleicos, que es la famosa PCR, la detección de antígenos y serologías. También hay otras formas de poder diagnosticar el virus, como por ejemplo a través de un cultivo. Pero el cultivo, dado que es una técnica de riesgo biológico y que además es una técnica muy compleja, está reservada solamente para los temas de investigación y no para la práctica diaria. Vamos a entrar ya un poco en el tema. En cuanto a la amplificación de los ácidos nucleicos con la PCR, lo que se hace es detectar diferentes regiones genómicas del virus. A través de la muestra respiratoria se logra obtener un ARN que se convierte mediante una reacción enzimática en ADN, que es lo que se va amplificando. Entonces, una vez se amplifica, si a través de un sistema de fluorescencia, si no se detecta, es porque no hay material genómico y entonces no aparece ninguna alarma, y si es positivo es porque la prueba ha detectado alguna región genómica del virus de las que se han puesto para el diagnóstico. En función de la técnica exacta que se haga en el laboratorio, el tiempo en el que podemos tener resultado varía entre 15 minutos hasta 8 horas, y son pruebas que son muy específicas y muy sensibles, aunque hay que tener cuidado porque hay una variabilidad en la práctica diaria que tenemos que tener en cuenta, y ya porque los resultados van a depender siempre del tipo, de la calidad de la muestra, de la evolución que lleva el paciente, del equipo técnico e incluso de las propias variantes del virus. En cuanto al tipo y la calidad de la muestra, se ha visto que se puede detectar partículas de virus en muestras no respiratorias, como por ejemplo las heces, la orina, incluso el semen, pero hay dudas sobre la capacidad de transmisión que pueden tener la detección de virus en estas muestras. Las muestras estándar para la recogida y para el diagnóstico siempre son las respiratorias. Hemos visto en la fisiopatología, al final, donde empieza todo es a través del sistema respiratorio. Las más indicadas siempre son las del tracto respiratorio superior, porque son más fáciles de recoger, y de predominio las de nasofaringeo o nasal, aunque se han visto que en algunos casos la saliva también tiene bastante sensibilidad. En cuanto a las muestras del tracto respiratorio inferior, no se suelen usar por la complejidad y por la invasibilidad a la hora de recoger la muestra, pero sí que tienen mayor carga viral. En cuanto al tiempo de evolución que tenemos que tener en cuenta, es porque este gráfico que vais a ver durante varias veces a lo largo de mi presentación, y creo que luego en presentaciones posteriores también, es importante tener claro en qué punto de la infección estamos para saber la probabilidad de que me crea el resultado o no de la prueba.
Así pues, se ha hecho varios estudios en los que, por ejemplo, comparan el momento de la exposición, casi un 100% de las pruebas van a ser negativas. Esto no quiere decir que luego cuando la repitas, obviamente, puede ser positiva, porque aquí todavía no ha empezado a haber carga viral. Sin embargo, si repiten la prueba al día 5, pues esa tasa de falsos negativos ya ha caído a un 38%. Un 38% puede incluso parecernos mucho, pero el propio estudio dice que como depende tanto de la heterogeneidad de cómo se recoge la muestra, pues que tampoco hay un porcentaje concreto. También hay que tener en cuenta que la carga viral puede ser detectable en pacientes presintomáticos, pero todavía no se sabe cuánto tiempo antes puede estar detectable, aunque se postula que unas 48 horas. El resultado de la PCR es un resultado dicotómico, o sea, o es positivo o es negativo. No obstante, como hablaremos después, hay pacientes que tienen persistentemente positiva la PCR y eso nos hace plantearnos realmente si ese positivo sigue siendo infectivo o no. Para eso se empezó a hablar del umbral de ciclos, los famosos CTs. Los CTs no son más que el número de ciclos que necesita la máquina para amplificar el ARN viral hasta alcanzar un nivel detectable. Es un valor, por tanto, que es semicuantitativo y que tiene una relación inversa con la carga viral. Es decir, un valor de CT bajo quiere decir que hay mucha carga viral y al revés. Esto ya ha empezado a formar parte de nuestra práctica clínica habitual y, de hecho, en los documentos del Ministerio de Sanidad ya lo nombran y ya postulan que, según la evidencia científica que disponemos, se asume que un umbral de ciclos por encima de 30-35 se considera que esa carga viral ya no tiene capacidad infectiva y que, por lo tanto, nos podríamos plantear desaislar al paciente. Pero, ojo, cuidado con esto, porque ya se han postulado varias asociaciones y guías al respecto, hablando de que esos CTs hay que tenerlos siempre con mucha precaución y hay que mirar el conjunto y no solo el valor absoluto que nos da el laboratorio, ya que los CTs pueden variar en función de muchísimas cosas, tanto del propio paciente como la edad, el tiempo de evolución o el sistema inmune que pueda tener en ese momento. En cuanto a forma de recogida de la muestra, qué tipo de muestra es, de forma que tú no puedes comparar los CTs obtenidos por saliva con los CTs obtenidos por nasofaringe, por ejemplo, o de cuánto se ha diluido la muestra. Y luego factores que también dependen de la propia máquina. En cuanto a los test de antígenos, a diferencia de la PCR, de detectar una región genómica, lo que detecta es la presencia de una proteína de un agente infeccioso. En el caso de la infección por COVID, lo que detecta es la proteína de superficie. Creo que ya no hace falta a estas alturas, todos nos hemos hecho un test de antígenos y sabemos cómo funciona, pero bueno, se coloca una muestra que se va arrastrando a través de la membrana, hay un control que siempre tiene que colorearse porque significa que el test funciona bien, y luego hay una línea que en caso de colorearse, independientemente de la intensidad, indica que el resultado es positivo. Cualquier otra cosa indicaría que el resultado es indeterminado o que no es válido y que por tanto habría que repetirlo. Por ejemplo, que no se coloreara ninguna de las dos cosas. Estas muestras también se recogen del tracto respiratorio superior, también son muy específicas, pero tienen menos sensibilidad que la PCR. Sin embargo, son muy útiles en la práctica diaria porque dan resultados más rápidos y es mucho más accesible tanto a nivel económico como a nivel de facilidad para recoger la muestra, porque se la puede hacer incluso el paciente en casa. No me quería meter mucho en el tema de las variantes, porque si no podría estar yo sola toda la charla hablando, pero sí que quería comentar que en el caso de Omicron se ha visto que hacen picos más altos de concentraciones de carga viral en la saliva y que tanto el antígeno como la PCR en saliva pueden tener mayor sensibilidad porque suelen dar positivos. Y esto es importante de cara, por ejemplo, a plantearnos las pruebas en los niños, en los que, por ejemplo, hacerles un exudado nasofaríngeo pues puede ser a veces un poco complicado. Como hemos comentado, que es menos sensible que la PCR, igualmente que pasaba con la PCR, tenemos que tener mucho cuidado con la probabilidad pretest para poder interpretar el resultado adecuadamente. Así, si tienes una alta o moderada probabilidad pretest de la prueba, es decir, un paciente que sea asintomático o un paciente que haya tenido un contacto estrecho, si la prueba te da negativo, lo indicado sería repetirlo a las 48 horas, de elección con una PCR, pero en caso de no poder ser con otro antígeno. En cuanto al estudio serológico, lo que hacen es detectar la presencia de anticuerpos en sangre, tienen mucha sensibilidad y especificidad, pero se ha visto que pueden hacer reacciones cruzadas con otros coronavirus que ya hemos comentado, que también provocan cuadros respiratorios mucho más leves que el COVID generalmente, y luego esta propia sensibilidad y especificidad varían en función de qué inmunoglobulina estamos estudiando, siendo la IgG normalmente la más exacta.
Por tanto, tienen poca utilidad en la infección aguda, dado que estas inmunoglobulinas empiezan a elevarse a partir del 14 día desde el inicio de síntomas. Y ahora además pues tenemos la problemática de que muchas veces, debido a la vacunación, pues también es difícil poder diferenciar si es una infección pasada, un paciente que se ha vacunado, si eleva los anticuerpos tras la vacuna, cómo podemos diferenciarlo de si se elevan por la propia infección, aunque se están empezando a mirar anticuerpos que no se potencian con la vacuna para poder diferenciar entre infección y vacunación. Este simplemente es una tabla de resumen con los 3 diferentes métodos. Y bueno, un poco, a lo mejor esta charla genera un poco más de duda sobre las pruebas que realmente cosas que te quedan claras, y entonces simplemente quería poner esta diapositiva otra vez con mi gráfica para un poco dejar las ideas un poco más claras. Como estamos viendo, desde el tiempo de exposición hasta el inicio de los síntomas, el paciente puede permanecer asintomático y sin embargo la carga viral ya se va elevando. La carga viral alcanza un pico en el momento en el que el paciente es sintomático y después, aunque sigue detectable, pero el paciente ya está en proceso de recuperación. Esto lo podemos traducir con las diferentes pruebas diagnósticas que tenemos, de forma que podemos ver, por ejemplo, que el antígeno tiene mayor sensibilidad y mayor probabilidad de dar positivo en la primera semana de inicio de síntomas, y que además coincide con la capacidad que tienes para luego replicar en un cultivo viral el virus. Esto será muy importante luego cuando hablemos de la retirada de aislamiento, porque precisamente va enlazada una cosa con otra. Sin embargo, por contra, observamos que la PCR puede ser positiva desde el periodo de exposición prácticamente un poquito después, mientras el paciente sea asintomático, y que puede estar positiva mucho después. Esto es lo que hace, como he comentado antes, que nos planteemos si una PCR positiva siempre va a significar que el paciente es contagioso, y que por eso se empezaron a hablar de el uso de los CTs para intentar ver si se podía desaislar a los pacientes antes. En este contexto ya se han hecho varias publicaciones en las que básicamente todas hablan de que tras más de 14 días, aunque el paciente siga siendo positivo, es muy difícil creer que realmente ese paciente sigue siendo contagioso, y que por lo tanto se podría plantear la retirada del aislamiento, porque probablemente ese virus que queda es un virus muy pequeño y, o sea, con muy poca capacidad infectiva y replicativa, y por lo tanto no va a transmitir el paciente. La CDC se ha pronunciado al respecto diciendo exactamente lo mismo, diciendo que a partir de las semanas, incluso aunque el paciente dé positivo hasta 3 meses después, como en algunos casos nosotros también hemos visto, eso no se considera que el paciente pueda ser infeccioso y se podría plantear el aislamiento, siempre teniendo en cuenta las circunstancias individuales del paciente. A raíz de esto, ¿cuándo nos planteamos entonces retirar el aislamiento de los pacientes? Pues hace unos 15 días hay 2 sociedades que se han pronunciado al respecto. Una es la Europea de Control de Enfermedades y la otra es la Española de Medicina Preventiva, que vamos ahora un poco a intentar resumir. Ambas tienen varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es la evolución clínica del paciente. Obviamente el paciente tiene que estar en mejoría o incluso haber resuelto los síntomas, y sobre todo, por ejemplo, haberse quedado apirético. Eso es bastante importante en todos los casos. Hay que tener en cuenta la evolución cronológica del paciente, los días que lleva desde el inicio de los síntomas y la gravedad del cuadro clínico que ha presentado, así como el estado inmunológico del paciente, tanto por la vacunación como por la inmunosupresión, y los factores sociales, por ejemplo, el riesgo con los convivientes. Pues a lo mejor vamos a ser bastante más cuidadosos con un paciente que su mujer es una trasplantada de corazón que con un paciente que por ejemplo, vive solo, ¿no? Y luego, por supuesto, las pruebas diagnósticas siempre van a ser una cosa que nos van a apoyar en la toma de decisiones. En cuanto a la gravedad del cuadro clínico, ambas guías postulan más o menos las mismas situaciones. Consideran pacientes leves aquellos que ingresan por otra causa que no es COVID, pero a la hora de hacerle la PCR de protocolo para el ingreso da positivo. Pues, por ejemplo, un señor que tiene con una apendicitis y en el prequirúrgico pues sale la PCR positiva, o pacientes que ingresan con síntomas leves, oinofagia, cefalea, leve malestar, y que realmente el motivo de ingresar es otra causa. Y luego en el otro extremo se van a los pacientes con síntomas graves, que obviamente son pacientes que necesitan el ingreso en UCI o pacientes que necesitan tratamiento con corticoides antivirales o inmunomoduladores. También pacientes que lleven oxigenoterapia de alto flujo, que es algo que no siempre se coloca en UCI, pero que también es un criterio de gravedad.
Luego, en cuanto al estado inmunológico, es muy importante el tema de la vacunación, como ya sabemos, y luego además hay que tener en cuenta a los pacientes con inmunosupresión. En cuanto a la inmunosupresión, la Sociedad de Medicina Preventiva mete en el mismo grupo que a las personas que necesitaban vacunación extra por el tema de la inmunosupresión, que básicamente son trasplantados de órgano sólido o hematológico, pacientes con tratamiento con quimioterapia o radioterapia en los últimos 6 meses, infecciones VIH con menos de 200 CD4, fibrosis quísticas, inmunodepresión primaria y pacientes con tratamiento inmunosupresor. Y aquí es muy importante comentar que los grandes olvidados siempre son pacientes que solamente llevan corticoides, pero que los llevan de forma crónica y con una dosis más o menos variable, porque muchas veces con pacientes con tratamientos inmunodepresores realmente pensamos en biológicos o en otro tipo de fármacos y se nos olvidan siempre los corticoides. Estas tablas, que son súper farragosas, que se ven además bastante mal por lo que veo, son las tablas de la Sociedad Europea. ¿Vale? Aquí básicamente lo que dice son pacientes leves o moderados que no están completamente vacunados, hay que tenerlos 10 días en aislamiento y saber que han recuperado síntomas. Con eso solo sería suficiente para poder quitarles el aislamiento. La otra alternativa es pacientes que están en mejoría clínica y que les haces 2 test de control consecutivos que dan negativos. Similares para la opción en la que sí que están completamente vacunados, solamente es que los días bajan a 6. Lo que pasa es que aquí sí que es importante, si los vas a desaislar antes del día 6, sí que es necesario hacerles una prueba de control, al menos una, que dé negativo. Y se les recomienda siempre al paciente que del día 6 al día 10 extremen las precauciones con mascarilla, cuidado con los convivientes, etc. Luego está el caso de pacientes con una infección grave que, por ejemplo, requieran un ingreso en la UCI, que aquí se amplía la necesidad de aislamiento de 14 a 20 días, lo dejan a juicio del clínico. Obviamente tiene que tener una mejoría clínica y al menos estar apirético al menos 24 horas. Y luego, si no, la alternativa a los días de aislamiento es repetirles las pruebas, 2 pruebas consecutivas o PCR o antígeno 24 horas antes. ¿Vale? Bueno, perdón, esto es que lo había separado un poco para que quedara más claro. Y luego está el caso de los pacientes que están asintomáticos, que aquí realmente lo único que tendrían que hacer es cumplir los días de aislamiento. Realmente esta guía, la tabla es un poco farragosa y me parece mucho más sencilla la de la Sociedad de Medicina Preventiva. Aquí lo que comentan es, lo dividen en pacientes inmunocompetentes y pacientes inmunodeprimidos. Aquellos inmunocompetentes, los que tienen síntomas leves o están asintomáticos, simplemente tienen que cumplir 10 días desde el primer test positivo o tener un antígeno o PCR negativo al 10º día. En cuanto a los síntomas moderados, tienen que cumplir la resolución de la fiebre 48 horas antes, que haya una mejoría clínica de los síntomas en los últimos 3 días y haber cumplido 14 días desde la fecha de inicio de síntomas. Aquí, por ejemplo, no dicen nada de hacer una prueba antes de desaislar, simplemente con que haya cumplido los criterios clínicos y los 14 días de evolución es suficiente. En cuanto a los síntomas graves, comentan lo mismo, solamente que aquí sí que recomiendan que si sale de UCI tenga una prueba positiva, o sea, una prueba negativa o positiva con los CTs mayor de 30. En el caso de los pacientes inmunodeprimidos es exactamente lo mismo, solamente que amplían los días que se necesita de aislamiento. Por último, es un poco el libro de las tablas y más aquí que se ha visto todo súper chiquitito, pero os traigo el resumen de lo que se ha propuesto realizar en nuestro hospital. En nuestro hospital lo que se ha propuesto es aquellos pacientes que estén asintomáticos o con síntomas muy leves, se debería realizar 7 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas o de la prueba positiva. Y después de ello tener 2 pruebas negativas de antígenos consecutivas separadas en un intervalo de 24 horas. Es decir, hacemos unos antígenos, dan negativos y repetimos a las 24 horas para confirmar que no ha sido un falso negativo. En los pacientes moderados o graves, es decir, que ingresan por una neumonía, el paciente puede aislarse cuando cumplen los siguientes criterios a partir del 10º día: que haya resuelto clínicamente y que esté sin fiebre hace 3 días, y o tener 2 pruebas consecutivas negativas separadas con un intervalo mínimo de 24 horas. El paciente que está ingresado en la UCI o que es inmunodeprimido necesita la resolución de la fiebre, la mejoría clínica y que hayan transcurrido 25 días desde la fecha de inicio de síntomas y dosis de antígenos negativos separados en 24 horas.
Por último, ya como para concluir, pues bueno, definir que los diferentes métodos de confirmación diagnóstica tienen cada uno sus cosas y que tenemos que tener en cuenta un poco estas características a la hora de creernos o no una prueba. Pues por ejemplo, la PCR es muy específica, es sensible y es de elección en las muestras respiratorias superiores y básicamente es la prueba de las que más nos solemos fiar. La detección de los antígenos es menos sensible, pero son más rápidas y más accesibles, y la limitación de las serologías en el diagnóstico agudo, y que sirve más para confirmar casos que ya han pasado. La importancia de la elección de la prueba diagnóstica más adecuada por el tiempo de evolución de los síntomas, que eso es lo más importante, y teniendo en cuenta el tipo de muestra y de recogida. Siempre es muy importante saber interpretar los resultados, cuando me creo el negativo, cuando lo tengo que repetir, cautela sobre todo con los valores de los CTs, y en el caso de las PCRs positivas persistentes no siempre indican que sean contagiosas, como ya hemos visto, y pues a raíz de eso se han generado las nuevas guías que más o menos espero que hayan quedado claras.